Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Voluntad de Acero. Hoy arrancamos esta primera etapa con Michael García, un tipo que ha vivido aprendiendo de tribus del Alto Orinoco, en las selvas del Amazonas. Un tío que se ha dejado el alma diseñando cuchillos y que con una simple mochila y con fuego en el corazón ha recorrido el medio mundo. Michael, cuéntanos sobre tu vida brevemente para que todos sepamos de qué va. Qué bueno, Pedro. Bueno, gracias por esa presentación y gracias por esta invitación a este podcast Voluntad de Acero. Lógico, es un placer estar aquí contigo y con Muela. Pues, ¿qué te puedo contar y qué le puedo contar a todos los que nos ven de mí? Pues que he dedicado mi vida al bushcraft, que llevo más de 25 años pateando montes y sierras y desiertos y junglas en este planeta, y que en cualquier lugar que pueda comunicar y disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre, ahí estaré como estoy aquí con ustedes hoy. Muy bien. ¿En qué momento de tu vida dijiste, yo no he nacido para estar en una oficina, yo he nacido para estar en el campo? Fíjate que fue temprano, Pedro, eso fue algo temprano, eso ocurrió muy pronto en mi vida porque siempre estuve ligado a la naturaleza. Mi papá hacía captura de peces ornamentales, peces de acuario, y yo era un niño y andaba con él para arriba y para abajo, ¿no? Recorriendo ríos, lagunas, explorando especies nuevas y demás. Y ya desde ese momento, a muy tierna edad, yo calculo que tendría unos 7 años, ya sabía que lo mío era la naturaleza. No sabía cómo enfocarlo bien. Entonces, bueno, hice mi carrera académica, me hice ingeniero agrónomo en producción animal, específicamente en producción animal. Y claro, luego empecé a entender que la relación del hombre y la naturaleza era mucho más allá que producir comida en ella. Empecé a descubrir el mundo de la supervivencia pues poco antes de graduarme, y ya cuando me gradué me fui a vivir durante 3 años con comunidades aborígenes del Alto Río Orinoco, y ahí fue como un máster en supervivencia. A partir de ahí dije, mi vida está ligada a la naturaleza. Ujú. Dices que has vivido con tribus. ¿Qué aprendiste de ellos o qué crees tú que aprendiste de ellos que aún hoy en día la gente del mundo civilizado todavía no ha aprendido? Es una pregunta maravillosa, Pedro. Yo te diría que te sorprenderé porque lo que más valoro es precisamente los valores. O sea, hay muchas cosas que hemos olvidado, esos valores, esa sensación de tribu, confiar en un amigo. Tú y yo somos amigos hace, no sé, 10 o 12 años, y yo confío plenamente en ti. Es como cuando tú tienes un compañero y te toca ir a la guerra, yo sé que eres un hombre de armas, pues te toca ir a la guerra, tienes que confiar en tu compañero. Esa confianza en tu equipo, en tu tribu, en tu gente, es el valor más importante que yo me traigo. La gente tiende a pensar que cuando hablamos de supervivencia te vas a ir por el área táctica o técnica, ¿no? De la supervivencia. Pues ellos hacían fuego con un palito. Hacer fuego con un palito está muy bien, pero si no tienes con quién compartir ese fuego, no tienes absolutamente nada. Entonces creo que el valor más importante es la camaradería, la sensación, ese tejido social a tu alrededor es algo súper importante, y que la supervivencia en los entornos naturales depende precisamente de eso, depende de ese fuego interno, como tú has hecho en la presentación, ¿no? Como tú has dicho en la presentación. Esa yo creo que es la clave de lo que se puede vivir con esas tribus, ¿no? ¿Tú te comunicabas con ellos perfectamente? ¿Compartíais el mismo idioma? Fíjate que es complejo porque sí que hablan español, hay una transculturización muy profunda. Los pemones, guajibos, amorúas, tienen una transculturización muy profunda. Hablan un español que decimos nosotros en el campo machucao, ¿no? Es decir, un poco mal, ¿no? Con palabras mal puestas, y de 5 palabras en español utilizan 2 en su lengua. Entonces empiezas a aprender, por ejemplo, cuchillo, se dice topené en lengua guajiba. Entonces ya empiezas a saber que hay ciertas palabras que ellos utilizan y siguen utilizando en su lengua. Entonces la comunicación se hace como una especie de papiamento. Hablas 4 palabras en español y una en su lengua. Y poquito a poco las vas aprendiendo. Es curioso. ¿Y qué fue lo más duro que viviste con ellos? Mm, Mira, lo más duro, pues un par de funerales. O sea, realmente creo que que el concepto de la muerte es el mismo concepto para cualquier persona en cualquier rincón del planeta. Perder un ser querido, se te va un pedazo de vida en ello, ¿no? Y en concreto, en particular, el fallecimiento de una niña pequeña por enfermedades muy simples, que enfermedades que en la vida moderna se curarían con una simple pastilla que puede costar 4 o 5 euros, ahí pues cuesta una vida, ¿no? Entonces
te diría que eso fue el momento más duro, o los momentos más duros, ver la pérdida en las personas. Se sufre, pues al fin y al cabo se vuelve en tu familia. Sobre todo, yo digo que la familia que se elige, no la que, de la que viene, sino la familia que eliges es la que está contigo en los momentos más difíciles y más duros. Y bueno, en un entorno selvático, pues tienes que ganarte la comida. O sea, y no es que puedes ir a la tienda. Sí, se puede ir a la tienda por insumo, pero una vez cada 2 meses. No puedes ir todos los días como vamos nosotros a la tienda. Entonces, luchar por tu supervivencia día tras día te hace que esa gente sea tu familia. Y cuando sufren una pérdida, tú también la sufres. Ujú. Has vivido con ellos muchas cosas. ¿Qué te da más miedo ahora? ¿Un animal salvaje o una cena de Navidad? Muy buena pregunta. Va, a total seguridad te diría que la cena de Navidad, o sea, es seguro. Da más Es miedo. seguro, da más miedo. Depende con quién, ¿eh? Si voy a cenar a tu casa en Navidad, que ya ha ocurrido, Que y ya ha espero que ocurrido. siga ocurriendo, pues me lo he pasado muy bien, he disfrutado y bueno, has estado ahí como parte de mi tribu en momentos muy duros de mi vida también. Entonces, pues algo que siempre te he agradecido y que siempre he disfrutado, ¿no? ¿Alguna vez has pasado tanta hambre o frío que has dicho, mira, hasta aquí ya lo dejo, esto no es lo mío, voy a dejar la aventura, la supervivencia y voy a recobrar una vida normal? Siempre, siempre pasas dificultades y en varias ocasiones he pasado dificultades y he dicho, oye, me voy a buscar un trabajo convencional y normal. Lo que pasa es que, bueno, luego llegas a tu casa y lo piensas bien, ¿no? Y te das cuenta que no estás hecho para eso, que no estás hecho para un horario de 7 a 3, que lo he Ujú. tenido en algún momento de mi vida. Tuve un periodo donde tuve un comercio, tenía una tienda de animales y demás, siempre relacionado con el mundo animal, mundo natural, y lo intenté, pero es algo que, bueno, no está en mí, que es muy difícil. Sí tienes tus momentos de flaqueza donde te cuesta ganarte la vida, inclusive haciendo lo que yo hago, te cuesta ganarte la vida con proyectos de naturaleza, de supervivencia, de aventura, bushcraft, pero luchas y te repones y funciona pues como cualquier pasión. Tienes momentos de caída y momentos en que estás muy contento de los proyectos que tienes. Ahora, por ejemplo, en mi vida profesional es un muy buen momento. Tengo un montón de proyectos que nacen, crecen, otros a lo mejor no florecen, pero esto se trata de ir así, ¿no? Yo siempre digo que es como cuando los Piaroa sembraban yuca o mandioca. Ellos siembran un montón de palitos de yuca, no saben si todos van a florecer, entonces pues algunos florecerá y de algunos comerán. Así funciona esto, ¿no? Claro, has vivido muchos momentos, como dices. Cuéntanos uno de los más divertidos. De Con tu vida de ellos, aventura, ¿no? De tu vida de aventura, en todo el tiempo que llevas viviendo aventuras. sí, sí han habido momentos divertidos. Mira, me encanta muchísimo el trabajo con niños, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que me dedico mucho al tema del trabajo con niños y demás. Me encanta formar a las nuevas generaciones de naturalistas y aventureros y demás. Una vez se me acercó un niño y me dijo, emocionadísimo, tú eres experto en supervivencia. Y le dije, no, yo lo que soy experto es en pasar noches sin dormir. Entonces, claro, la cara del niño fue como un poco de decepción y otro poco riéndose de mí, o conmigo, mejor dicho. Entonces fue curioso ese momento, fue un momento muy cómico, ¿no? Muy curioso. Y precisamente en esta zona donde estábamos me pasó otra cosa también cómica y curiosa. En verano solía dar por aquí, por donde estábamos, unos cursos de supervivencia fluvial junto al río. Y hacíamos unos ejercicios de pesca primitiva. Entonces, claro, yo, pues cuando estoy en el campamento me quito los zapatos y me pongo cómodo, como el que está en su casa, ¿no? El verano era tan fuerte que en vez de dormir dentro de mi saco, dormí sobre mi saco. Y claro, se conoce que había pisado las raspas de los pescados que nos habíamos comido y por la noche llegó una zorra a lamerme los pies. No sé quién se asustó más, si la zorra o yo. Normal. Increíble fue. Y de todos los sitios que has recorrido, como he dicho, has visitado ya medio mundo, has recorrido medio mundo con la mochila a cuestas. ¿Cuál es tu sitio favorito? Donde tú piensas que te quedarías a vivir. Es difícil, esa es una pregunta. Has dado un golpe bajo, ¿eh? Has dado un golpe Yo quiero bajo. que digas aquí, Es que te quedes difícil, aquí con nosotros. es un hecho, ¿no? Es un hecho. Llevo más de 12 años de mi vida afincado en el Valle de Alcudia. Obvio, me encanta. Obvio, me gusta muchísimo. De hecho, ahora tengo un proyecto que pretendo que me ate al Valle de Alcudia durante mucho más tiempo, durante por lo menos otros 15 años. Me encanta, he descubierto aquí un mundo y un universo precioso. Curiosamente, siempre vuelvo. O sea, he estado en las arenas del desierto, como bien sabes, en el Sáhara. Ahora me he desplazado hacia el norte de Europa y estoy afincado en Lituania, en la frontera con Rusia, pero siempre vuelvo. De hecho, estamos aquí. Entonces, la caja del Valle de Alcudia, yo considero que es el área protegida, el área natural protegida más grande de toda España, porque reúne 3 parques naturales.
Cardeña y Montoro, Serranía de Andújar y Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Entonces reviste un área natural muy especial para mí y desde luego mi corazón está aquí en el Valle de Alcudia. Has dicho antes que has hecho cursos de salvamento fluvial, pesca primitiva, tal. ¿Alguna vez le has tenido que salvar la vida a un compañero? Sí, 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 me tocó una vez sacar a un chico de una hipotermia en el Valle del Jerte. En el Valle del Jerte, curiosamente no había una temperatura muy baja, estábamos a -2, pero le sobrevino una hipotermia. Hizo uso indebido del alcohol porque, bueno, pues lo tenía escondido en su mochila y demás, y cuando me lo encontré en condiciones muy, muy, muy críticas, ¿no? Sacarlo de esa hipotermia fue algo complejo. Y una vez me tocó rescatar hace mucho tiempo a una chica también en una situación difícil. No era parte de mi actividad y de mi equipo, pero se descendía el río en una colchoneta en las hoces del Cabriel y un árbol la enganchó, la metió debajo. Ella trataba de rescatar a su perrito y el mismo ramal del perrito la enredó debajo del árbol y la saqué también gris. O sea, bueno, tuve que reanimarla y fue una situación complicada. ¿Y a ti te han salvado la vida o no? Sí, 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 claro que sí. A mí también, precisamente en el río Cabriel, le debo la vida a Ángel, un amigo, mi ángel, como digo yo, ¿no? Mi ángel de la guarda. Pues me agarró un rebufo, me cogió un rebufo muy, muy fuerte en una canoa, en un kayak, y me succionó el río. Por suerte el sifón estaba limpio y salí por el otro lado prácticamente inconsciente y él con su canoa pues me golpeó y volví a la conciencia y logré recuperarme un poco en la orilla, pero sí me salvó la vida. ¿Tú eres de carne o de pescado? No, de carne, obviamente. De carne. De ¿Y carne de venado. qué es lo más salvaje que has comido? Uy, eso es, te puedo decir lo más malo que he comido, la carne más desagradable que he comido en mi vida y la que más me gusta. Ahora, lo más salvaje es complejo decirlo, porque todos son animales salvajes, pero te puedo decir que la carne más desagradable que he comido en mi vida es la carne de tapir, precisamente con los aborígenes, ¿no? El sabor es similar al hígado y precisamente pues no me hace mucha gracia el hígado y demás, la sangre, la morcilla me gusta porque Lo está bien sé, arregladita, pero lo sé, la casquería no la te va. casquería no es lo mío. Entonces esa parte, pues, el sabor de esa carne pues no me hace mucha gracia. Sin embargo, el venado, pues el ciervo es mi carne favorita. Ujú. Y la enseñanza más, lo que tú crees que es la enseñanza más sabia que te han transmitido alguien a lo largo de la vida, ¿han podido ser las tribus? ¿O he podido ser yo? ¿O ha podido ser algún amigo Pues, tuyo? O... pues fíjate que me voy a poner sentimental, me voy a poner sentimental. Tú y mucha gente a mi alrededor sabe la situación que vivo con mis hijos. Saben muy bien que he perdido 2 hijos. Siguen vivos, pero yo los he perdido. Esas son las 2 personas en mi vida que más me han enseñado. He aprendido muchísimo, sobre todo resiliencia, es decir, aceptar lo que la vida te ofrece y lo que la vida te da. Me han enseñado a seguir sonriendo cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van mal es importante aquello de que al mal tiempo buena cara. Sonaba como algo muy distante. Sin embargo, cuando te toca vivirlo, te das cuenta de que es verdad. Si pones buena cara y buen semblante, las cosas se llevan un poco mejor. Entonces he aprendido a vivir con esa dificultad y me atrevería a decir a día de hoy que emocionalmente, no desde un punto de vista práctico, pero emocionalmente son las 2 personas que más me han enseñado. Curiosamente debía haberles enseñado yo a ellos, pero ellos me han enseñado una gran lección, ¿no? Una gran lección con esa distancia que han marcado conmigo. Sí me han enseñado a entender pues que el desapego es algo muy importante para el ser humano. Entender que la naturaleza cambia a nuestro alrededor, pero nuestra vida también cambia. Forma parte de la naturaleza y tiene que cambiar. Tiene que ser así. Los niños al final muchas veces nos enseñan. Obvio, sí, sí, ¿Qué sí. mensaje dejarías tú a esas nuevas generaciones que vienen detrás? Sí, el mensaje es de reconexión. El mensaje de reconexión es claro. Yo cuando veo a tus hijos, por ejemplo, a lo que se dedican y demás, veo que tienen pasión, que sientan pasión por lo que hacen. O sea, no vale de nada meterte de 7 a 3 de la tarde o incluso horarios más largos en una oficina si tú no sientes pasión por lo que haces. Que cuando llegue el domingo a esas nuevas generaciones se sientan felices de que empieza el lunes. Esa es la idea, de que realmente tu vida tenga un significado y valga mucho, ¿no? De que te sientas feliz y te nutra lo que haces. ¿Quién crees que es la persona que más te ha marcado en tu vida? Uy, Hay muchas personas que te pueden marcar de distintos modos. sí, Pues sí, tenemos sí, sí. parejas, tenemos padres, tenemos Obvio. amigos, tenemos maestros.
Obvio, ¿Quién obvio. crees que es la persona que más te ha marcado? Obviamente mis padres, ¿no? Yo diría que soy lo que soy a día de hoy y se lo debo a mi papá y a mi mamá. Cada uno en su área, cada uno en su área. Mi papá me enseñó de primera mano los elementos más prácticos de la vida en la naturaleza. Me enseñó a pescar, me enseñó a cazar, me enseñó a levantar un fuego, me enseñó lo esencial de la vida al aire libre. Eso, fuego, agua, refugio y comida, siempre los procuró y los sigue procurando de una manera muy eficiente y eficaz. Mi mamá equilibró un poco la balanza y me enseñó a entender con pasión la naturaleza, a entender que cuidarla y conservarla es mi función en el mundo, ¿no? Es mi lugar en el mundo. Entonces te diría, sin temor a equivocarme, que son las dos personas que más me han marcado en mi vida. Luego, obviamente, la vida de un ser humano es un lienzo en blanco, ¿no? O un pedazo de mármol que poco a poco, con cincel y martillo, otras personas han ido modelando para mal y para bien. Obvio, todos tenemos pues defectos y virtudes, luces y sombras. Pues todas las personas, inclusive tú, que se han acercado a mi vida, pues han ido modificando mi carácter y haciéndome entender otros aspectos del mundo, ¿no? Las personas modifican nuestra conducta, como tú dices, todos nos dejamos influir por el resto de personas, pero también nos dejamos influir por experiencias. Tú que has hecho un montón de expediciones, ¿cuál es la expedición que te ha marcado? Te he preguntado por la Sí, persona y ahora te pregunto sí, por la sí, 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 expedición que sí. más te ha marcado, la que Mira, más te ha gustado hacer. sí, Quizás has alcanzado una meta que en las demás no. es correcto, es correcto. Y además, esa pregunta sí es fácil de responderte. El Big Survival Experience es lo que más me ha marcado. Yo digo tenía porque ya he aprendido a convivir con esa señora guapa que es la soledad. Tenía una dificultad para estar solo. No me gustaba estar solo. Pasar 30 días en la naturaleza, hablando solo con la naturaleza, encontrándote solo contigo mismo, es difícil. Y en esa expedición en concreto, pasar un mes entero en soledad en la Isla del Hierro, era un hombre más joven que hoy, eso fue por allá por 2013, ya ha llovido desde allá, pero sí veo como que esa expedición alcancé un objetivo que no logré en las otras. Por ejemplo, en la expedición del Dra trataba de probar que los aborígenes canarios utilizamos el río Dra en el Sahara Occidental para arribar a las Islas Canarias por allá por el siglo V. Eso yo conseguí probarlo para mí, pero no conseguí que fuera una teoría aceptable por los antropólogos, ¿no? Aceptada por los antropólogos. No obstante, lo disfruté muchísimo. Sin embargo, la expedición con total seguridad que más me ha marcado es el Big Survival Experience en el Hierro. Fue en la Isla del Hierro. En la Isla del Hierro, 30 días con lo que llevaba en mi mochila, procurándome mis alimentos, mi agua, todo. Fue la que más te ha gustado y sin embargo jugabas en casa. Sí, para que tú veas, para que tú Sin veas. salir de casa podemos vivir grandes aventuras. Sí, de hecho se lo digo a mucha gente con el Valle de Alcudia. Por ejemplo, esta región del Valle de Alcudia es el monte mediterráneo mejor conservado del planeta. Y a veces no sabemos, pensamos en doblar el mapa, irnos no lo sé, al desierto, a los bosques boreales, pero aquí en casa tenemos algo maravilloso de lo que a veces le damos las espaldas, ¿no? Y vale la pena descubrirlo y reencontrarnos con nuestros montes. Pues tenía una pregunta preparada que era ¿selva o desierto? Pero ahora tengo que decir selva, desierto o monte mediterráneo. Monte Mediterráneo. Mira, a ver, selva, desierto o monte Mediterráneo. El monte Mediterráneo se ve que me fascina, ¿no? Me fascina. Sin embargo, si me pones a elegir entre selva y desierto, obviamente me decantaré por la selva. Para mí son dos escenarios diferentes. En la práctica, la supervivencia en la selva es relativamente más fácil que en el desierto. Sin embargo, la supervivencia más emocional, esa mente trabaja de una manera diferente en el desierto. El desierto tiene un rigor diferente, la falta de agua, la inclemencia del sol. La selva también, a veces tienes necesidad de agua, a veces también tienes muchísimo calor. Y son elementos, esos son ecosistemas difíciles para sobrevivir. Sin embargo, uno es más espiritual o emocional y el otro es mucho más práctico. La selva es mucho más práctica y el desierto es mucho más espiritual. Te consigues contigo mismo, ¿no? Yo siempre digo que Dios hizo el desierto para que el hombre se descubriera a sí mismo. Vale, sabes que este es un podcast de usuarios de cuchillos. Sí. Entonces vamos a pasar al tema cuchillos, Me porque encanta. yo sé que tú has diseñado cuchillos para muela. Sí. ¿Cuál crees que es el cuchillo que tú te quedarías? No, hablando aparte del tuyo, claro. Sí. ¿Cuál crees que es el cuchillo? O sea, las características que tiene un cuchillo para que tú digas, este es mi cuchillo. Pues fíjate,
yo, bueno, como bien has dicho, he diseñado un par de piezas para muelas, la línea Viking, los dos Viking M y J, el Aborigen. Participé en la creación del Pecarí también, que fue un restyling que se hizo del colibrí. Mi relación con muela es estrecha desde hace más de 12 años. O sea, la familia muela son como mi familia. Yo aprecio mucho bueno, a Eladio, don Eladio y a todos sus hijos, a Eladio, José María y demás. La verdad que tengo una relación con ellos muy estrecha que se sigue manteniendo a día de hoy, y ese cuchillo, precisamente el Aborigen, ha sido el culpable de que yo dé la vuelta al mundo en muchas ocasiones. Es decir, que, por ejemplo, fui a Yucatán durante 2 años a crear una reserva natural por el cuchillo. Una persona en Yucatán compró el muela Aborigen, vio mi nombre y me contactó, vio lo que yo hacía y se sorprendió y me invitó a crear esa reserva natural en Yucatán, ¿no? A co-crear con él esa reserva natural de Yucatán. Es decir, este cuchillo es culpable de muchísimas cosas. Además, me traía precisamente el primero que salió del horno. Es difícil elegir otro cuchillo. Me pones en un compromiso enorme el tener que elegir otro cuchillo. Sin embargo, puedo decirte que... Elige, no te estoy diciendo que elijas otro cuchillo, sino las características que tiene que tener el cuchillo ideal para ti. Ok, Para ti, fíjate. para el uso que tú le das. Que a lo mejor es Correcto. distinto que el que le doy Obvio. yo, o el que distinto que le da yo cuando voy de caza, o Sí. yo cuando estoy trabajando. ¿Me entiendes? Claro, el cuchillo es una gran herramienta, obviamente tiene sus utilidades. Un cuchillo no es utility, no vale para todos. Hay unos cuchillos diseñados para una cosa y otros para otra. Pueden tratar de ser muy versátiles, pero normalmente son mejores para algo y peores para otra cosa. En mi caso particular, yo utilizaría un cuchillo siempre que tuviera dactilera. Eso es importante para mí, que pueda meter el dedo índice para el trabajo fino, es decir, para crear madera, ¿no? Trabajo de madera. Que tenga el peso adelantado y una pala ancha, una hoja ancha. Obvio que sea de una sola pieza de metal y que tenga varios puntos de agarre, que me dé versatilidad para trabajar con mis omóplatos, que me dé versatilidad para trabajar con el tríceps, un poco que me permita preparar mis alimentos en la naturaleza, trabajar la madera, lo más versátil que pueda. Por ejemplo, un cuchillo de remate no te da esa versatilidad, está diseñado para rematar una pieza en el monte. Entonces, yo diría que me iría, si tuviera que escoger una familia de cuchillos, hablaría de un diseño muy viejo, que es papá del Aborigen, me ayudó a mí a pensar en el Aborigen, que es el muela gavilán, por ejemplo, con esa dactilera, esa pala ancha y demás, o el muela rino, que también es otro cuchillo muy potente que está en la familia del Aborigen. Y por último el Kodiak, que le aporta al Aborigen un poco su filo. Son esos 3 cuchillos con los que yo me quedaría y que forman parte del árbol genealógico del muela Aborigen, ¿no? Luego, pues con el paso del tiempo, integré la línea Viking, que son un poco más de trabajo de madera, son más orientados hacia el woodcraft, ¿no? Entonces, de todos esos cuchillos que me has dicho, ¿cuál te quedarías sin contar ni el Viking ni el Aborigen, que son tuyos? Pues si tuviera que elegir uno, me quedaría con el Rhino, que fue mi primer cuchillo. Sí. El Rhino fue, o sea, sería tu cuchillo ideal Sí. si no Si existiera. no existiera el Aborigen. Es que cuando sería... me lo estabas describiendo, Sí. me estabas diciendo la pala ancha, la datilera, lo veías. los distintos agarres. No, Sí. estaba viendo el Aborigen. Claro, es así. ¿Cómo es el tuyo? Obvio, es que al fin y al cabo son el papá y la mamá del Aborigen. Sin embargo, el Rhino, pues mira, con el Rhino recorrí mucho mundo también y fue el que me inspiró a tocar la puerta de muelas por allá, pues 12 años. Y le dije, oye, vamos a crear un cuchillo juntos, ¿no? Tengo esta idea, quiero modificar esto. Y Muela, pues Eladio abrió sus puertas, abrió las puertas de su museo, un museo precioso. Seguro que algunos de estos podcasts, algunos de estos invitados, pues visitarán ese museo, un museo precioso. Y en la propia planta, pues vi una gama entera de cuchillos, me ayudó a crear esa idea. Luego hubo un artesano por fuera de Muela que lo planteó en metal, donde yo pude tenerlo en mis manos, pude usarlo y pude moverlo, ¿no? Un artesano del cuero también que lo vistió y tenía ya ese prototipo en mis manos. Luego con ese prototipo pues lo llevé a la planta y en la planta tecnificaron unos procesos, hicieron algunos cambios que yo marqué y pedí y a día de hoy es un cuchillo que se vende casi en 50 países, ¿no? Y que tiene 12 años, como te digo, este fue el primero que salió del horno, digámoslo así. Hemos conocido la segunda parte de la historia primero. Ahora cuéntanos cómo conociste a Muela. ¿Cómo Pues, conociste o contactaste con ellos para que pudiera llegar
Ah, este hacerse... cuchillo, sí, sí, sí. Exactamente. Pues fíjate que fue algo curioso, yo lo llamo una diosidencia, ¿no? Fue que Dios metió su mano, porque ahí no hay otra cosa, o sea, es una casualidad muy particular. Yo arranco en el mundo del bushcraft, obvio, desde el lado de allá del Atlántico, cuando estaba en Latinoamérica, usaba un cuchillo Tramontina, una marca brasileña de muy buena calidad. Pero eran otras épocas, era otro tiempo, era un cuchillo que no era enterizo y que flaqueaba en algunas ocasiones. Cuando vengo a este lado del Atlántico, tengo la suerte de adquirir mi primer Rhino en Tenerife. Una vez que lo adquirí, que comparé varias marcas, ¿no? Comparé varias marcas de cuchillos, tuve varios cuchillos en mis manos y me decanté por un Rhino de olivo, recuerdo, ¿no? Muy práctico y eficiente. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar con él. Incluso este, hice un programa de televisión que se emitió en la primera de televisión española, se llama Código Emprende, con Juan Ramón Lucas, y un chico, precisamente un participante de ese reality, se corta con mi cuchillo. Entonces, a partir de esa aparición en televisión, empieza mi diálogo con Muela. Porque obvio vieron su marca y vieron su cuchillo en televisión de mi mano, ¿no? Y empezamos a trabajar. De hecho, durante muchos años hemos creado eventos juntos y materia de comunicación y demás. En fin, son mi familia, ¿qué te voy a contar? La verdad que son mi familia, los quiero muchísimo. Claro. Ese chico que se cortó, pues cometería algún error. ¿Cuál es el error de novato que se suele cometer con un cuchillo? Pues fíjate, de hecho lo debatía en Muela, precisamente en las oficinas de Muela lo debatía una vez, y el peor cuchillo es el que no corta. Cuando el cuchillo no corta, cuando el cuchillo pierde filo, tú tienes generalmente que hacer mucho más esfuerzo para cortar y para terminar de trabajar, ¿no? Entonces cuando empiezas a esa pérdida de filo y empiezas a hacer ese esfuerzo desmedido, es desordenado. Y ahí es que vienen los accidentes. Diría que el peor error que puede cometer una persona es llevar un cuchillo sin filo o con un mal filo, ¿no? Entonces es normal que pongas el dedo por delante, que se te resbale y que te llegue y te corte y te haga daño. El chico se hizo daño, le hicieron entre 5 u 8 puntos, no recuerdo, en su dedo y demás. Tuvo que abandonar el programa, de hecho. Todos tenemos una primera vez y es normal que la gente pues al final cometa errores. Pero ¿qué opinas del típico tío que se compra un cuchillo, el más caro de la tienda, pero no sabe todavía ni levantar una hoguera? Ay, sí es complicado, sí es complicado. De verdad, siempre he sido partícipe de la formación. La formación, de hecho, precisamente este podcast, que te felicito por su existencia, porque de verdad, y además que conduces muy bien, este podcast precisamente se vuelve una herramienta de formación, es decir, permite a la persona que nos ve en redes sociales y demás, pues le permite formarse. Yo abogo porque antes de comprar el cuchillo más caro de la tienda, y espero que Muela no se enfade conmigo, antes de hacer eso, hagas un poco de formación, que te formes un poquito. En el país hay muy buenos y muy grandes profesionales en supervivencia y bushcraft. Haz una pequeña formación previa, entiende cuál es tu cuchillo, toma varios cuchillos en tu mano, qué es lo que realmente necesitas y luego compra el que verdaderamente necesitas. No el más caro tiene que ser el mejor. El mejor es el que tienes a tu mano cuando más lo necesitas. Dentro de eso, luego hay muchísimos cuchillos que son... ¿Cuál es el cuchillo más loco, el diseño más extraño, el más extravagante que has tenido en tus manos? Pues fíjate, eh, también Incluso es, puede ser el más peligroso, de porque hecho, hay cuchillos que son sí, peligrosos de hecho, por desde su ahí va. concepción. Sí, por ahí va. Normalmente esos cuchillos que son fantasiosos, que aparentan ser un arma, el cuchillo no es un arma. El cuchillo es una herramienta que ha empuñado el ser humano en sus manos desde que usábamos esos siles bifaz. Hemos utilizado cuchillos de piedra, de hueso, hasta llegar a bronce, en fin, pasando por un sinnúmero de materiales para tener los cuchillos que tenemos hoy en día. Cuando el fabricante o diseñador trata de convertir su cuchillo en un arma, aquello se desvirtúa. Y de hecho, fue un cuchillo, voy a evitar decir la marca aquí, fue un cuchillo que me hizo daño. Fue un cuchillo que me hizo daño y me corté en la parte superior. En el lomo tenía una sierra y tenía un filo en la parte superior. El relomo era un filo. Entonces, claro, empecé a batonear con él y cuando fui a limpiar un poco la sierra, que se embosa con esa sierra superior, pues me hice daño, me corté. Además, fue un corte relativamente feo, ¿no? Esos cuchillos un poco
estrambóticos cuando los conviertes en un arma y los sacas de ser realmente. Si es un arma, es un arma. Y si es un cuchillo utilitario, es un cuchillo utilitario. Ambas cosas no puede ser. Tú lo sabes muy bien desde el punto de vista táctico. Cuando tienes un cuchillo táctico es para defenderte. Eso es un arma. Pero es una herramienta de defensa si lo ves desde otro ángulo. Entonces tiene unas características específicas. No va a tener una sierra en su relomo, evidentemente. Va a ser un cuchillo muy agudo para dar una estocada o con un filo muy largo para hacer un corte profundo y hacer daño a un oponente. Está diseñado para eso. No esos cuchillos mixtos donde te consigues pues, con aquellos desastres de diseño. Pasamos del tema cuchillos y pasamos a un tema un poquito más de corazón. Muy bien. A ver por dónde vas. ¿Alguna vez en una de esas expediciones te has enamorado? Pues sí, claro. ¿Te has enamorado de una guerrera tribal? Por Es lo que nos supuesto. interesa. Por supuesto que sí, claro que sí. O sea, inclusive en mi época joven, cuando estaba en la selva, pues sí que me enamoré de una chica, me enamoré de una Yanomami. O sea, sí, realmente el corazón de un hombre o el corazón de una mujer, pues en la naturaleza es ese ser esencial, ¿no? Y ves la belleza desde otros ojos, desde otro ángulo. A lo mejor te sorprende ver la naturalidad con la que se desenvuelve una mujer en un río capturando su alimento, ¿no? Y eso te enamora. O sea, sí que realmente pues te puedo contar varias anécdotas en esa línea. ¿Pero qué pasa? ¿Que en todas las expediciones te enamoras? No suele ocurrir. Eso no suele ocurrir. De hecho, la mayoría de las expediciones las haces solo. Muchas veces te pasa una cabra por un lado y de repente le haces ojito a la cabra. Eso, pero no suele ocurrir que te enamores siempre. Sin embargo, cuando eres más joven, obvio, las hormonas están ahí más locas y demás. Y en esa época, en la selva, pues sí que me enamoré de una chica, diría que hasta de dos. Luego, en otro periodo de tiempo que estuve en una comunidad piaroa, hay una chica que me robó el corazón, unos ojos preciosos y demás, y que la recuerdo con muchísimo cariño. Pero no ocurre siempre. Sí, es algo que pueda ocurrir, pero no es algo que ocurra siempre. ¿Y en la expedición a Lituania o no fue una expedición? Eso no fue una expedición. El amor me llevó a Lituania, como bien dices, una guerrera báltica me llevó a Lituania, pero fue más una, ¿cómo decirlo? Una expedición por ella. Es decir, fui más a descubrirla y sorprendentemente descubrí un bosque primigenio, un bosque muy puro, con muchísima fauna. La verdad que me sorprendió. Siempre había estado un poco negado a las expediciones hacia el norte. Soy un tipo de calor, un tipo de desierto, me gusta. Siempre digo que el ser humano es un animal tropical, ¿no? Y me gusta el trópico. Pero me aventuré en un invierno muy, muy crudo, en pleno enero, a descubrir esa belleza báltica y bueno, me enamoró y ya está, ahí me quedé. Y allí aprendiste algo que solo se puede aprender durmiendo a menos 10 grados bajo cero, ¿no? O no hay nada que aprender ahí. Obvio, sí, hay muchísimo que aprender, desde luego hay muchísimo que aprender. Luchar contra el frío es algo muy, muy profundo. Obvio, si tienes quien te acompañe, se hace muchísimo más fácil. No obstante, el clima es un rigor totalmente diferente. O sea, si te equivocas y pierdes un guante, puedes estar preparado a perder los dedos. Entonces, enfrentarte a esas temperaturas, pues obvio como enfrentarte al desierto con temperaturas muy muy altas. O sea, el nivel de riesgo es alto, el manejo de la temperatura es importante, las condiciones para el fuego lo son aún más. O sea, si te pilla la noche con muy poco fuego, muy poca leña, te puedes ver comprometido de manera muy fácil. Además, solemos pensar que en Europa nunca pasa nada, que estamos exentos a eso, pero esos bosques son muy duros, igual que los nuestros. O sea, el monte Mediterráneo es muy, muy duro. ¿Dónde te pierdes más? ¿En las redes sociales o en la naturaleza? Tengo tiempo muy negado con las redes sociales. Tengo tiempo muy, muy negado con las redes sociales. Me encantan porque me permiten conectar con personas que aprecio, me permiten descubrir e inspirarme, gente que hace trabajos geniales. Pero sí tengo un tiempo que mis redes sociales están un poco más apagadas, que comunico mensajes bastante más emocionales y menos prácticos. Yo sé que a mi gente le encantan mis comentarios más prácticos, le encanta que les enseñe y demás. Sin embargo, tengo tiempo que no hago ese tipo de contenido. No por nada en particular, sino que a veces te cansa esa dinámica de las redes sociales, te pierde. Prefiero perderme en la naturaleza. ¿Será que estás enamorado? Te veo muy espiritual últimamente en redes sociales. Quizás tiene que ver con eso. Yo creo que el ser humano es como un árbol en la naturaleza, como las estaciones, vas cambiando, te vas haciendo más maduro. Pues mira, cuando yo te conocí tu barba era negra igual que la mía y ahora pintamos canas ya. Entonces, pues Nos sí estamos creo. haciendo mayores. Sí creo que va pasando el tiempo y entonces empiezas a ver
que a lo mejor necesitas un mensaje de calidad más que un mensaje de cantidad. Entonces lo que he tratado de ir haciendo en mis redes sociales. No obstante, os tengo una sorpresa. Vienen un par de cosas por ahí muy, muy potentes. No os las voy a desvelar aquí, pero sí os invito a acompañarme en mis redes sociales y Nos te va, invito a ti en particular porque viene algo nos muy vas a dejar con la interesante. intriga. Ahí queda la intriga, Eso no sí. se le hace a Ahí los queda la amigos. intriga. Eso no se le hace a los Ya te amigos. contaré a micrófono cerrado. Vale. Nos estamos haciendo mayores, pero aún yo creo que tenemos espíritu de jóvenes, ¿no? Entonces, seguro que tienes una locura que la tienes en tu lista, pero todavía no la has llegado a hacer. Le tienes que Pues, poner todavía el check de hecho. pues ¿Cuál mira, es esa locura? te voy a invitar. Es más, eso lo voy a hacer a micrófono abierto, lo voy a hacer delante de todo Me el da mundo miedo que me invites. y voy a comprometerte a ti en particular y a la marca, a Muela. Voy a invitar a Muela y te voy a invitar a ti a circunnavegar el lago más grande de Europa Occidental, a circunnavegar 1700 kilómetros del lago Alqueva en invierno. Te invito en enero a circunnavegar toda la Alqueva entre España y Portugal, que es un lago precioso, un lago artificial que llena el Guadiana, pero lleno y plagado de muchísima vida, donde el monte Mediterráneo se regocija en ese lago. Así que invitados estáis, tú y Muela, a que hagamos esa expedición juntos. Pues le tiramos el guante a Muela A ver. y si él acepta, pues yo no me va a quedar otra que Ok, aceptar, porque yo se supone que soy más aventurero. ok. Entonces, cuando vayamos, ¿cómo vamos a dormir? ¿Encima de un árbol, en la tierra o bajo tierra? ¿Dónde prefieres más? Me ha tocado bajo tierra. De hecho, por detrás de cámara, por detrás de cámara, nuestros cámaras saben que nos ha tocado bajo tierra. Sí que nos ha tocado varias ocasiones bajo tierra, nos ha tocado colgados en árboles, nos ha tocado sobre la tierra, en el desierto y demás. En fin, ha sido muy, muy curioso, ¿no? Como te decía, he pasado experto en pasar noches sin dormir. Sin embargo, creo que para esa expedición en particular, en el monte Mediterráneo, en invierno es preferible saco de dormir de buena calidad, esterilla y una tienda, un tarp bien montado para cada uno. O sea, tenemos una buena canoa para transportar todo el material, pero sí creo que vale la pena pues dormir en buenas condiciones. Hablamos de 30 días más o menos, ¿no? Ujú. Y dame las características, si vas a ir conmigo y con Muela, y has ido ya a muchas expediciones, dame las características del que sería el peor compañero para ir a una Uy, aventura, a una expedición. uy, Pedro. No te estoy diciendo que me des el peor, Sí, sí, el sí. nombre, sino las características de esa persona con Sí. la que no irías, vamos, a ningún sitio. Lo he tenido, ¿eh? He tenido malos compañeros de expedición. De hecho, puede ser más difícil un mal compañero de expedición que la propia expedición en sí mismo. Las características, la desconfianza. Eso es una primera característica de un mal compañero de expedición. Un compañero de expedición tiene que confiar en ti y tú tienes que confiar en tu compañero. Si él toma una decisión, es por algo. Y si yo tomo una decisión, es por algo. Confía en esa decisión. Luego en la noche o en la tarde podremos discutir si está bien tomada o mal tomada. Pero en ese momento hay que respetar la decisión de tu compañero y confiar en que es la mejor decisión. Además de eso, la poca resiliencia, la queja constante y continuada. Cuánto falta, me duelen los pies, este entorno, no me gusta la comida, está mal, no sé qué. Sorprendentemente en el transcurso de cualquier expedición, lo sientes pesado, pero lo superas. Forma parte del descalabro de la expedición. Pero luego es algo que cargas en tu mochila a lo largo de los años. Y entonces te das cuenta de inmediato y no invitas a ese tipo de gente o a ese tipo de compañeros que a lo mejor son muy buenos para otras cosas, pero para una expedición en concreto no lo son. Yo comparto esa opinión que tienes. Me ha pasado en algunas ocasiones que, además igual, que has ido de expedición o has ido en un viaje y ha estado el tío quejándose Uf, constantemente y lo vas sobrellevando, pero al final, cuando vuelves a planear la siguiente, dices, con este no no cuento. cuento con él, exactamente. Exactamente. ¿Eres supersticioso? No, no No, soy pero supersticioso. seguro que tienes alguna superstición que no romperías en la naturaleza. Sí la siento mucho y cuando ocurren ciertos elementos en la naturaleza que me marcan pauta, por ejemplo, tropiezo demasiadas veces o pierdo material, no es algo que me suele ocurrir de forma frecuente, pierdo la ruta. Para ser un buen guía hay que perderse alguna vez y alguna vez he estado perdido. Pierdes la ruta, o más bien la palabra no es perdido, sino extraviado en el monte, ¿no? Más bien
esa cantidad de elementos me llevan a parar, pensar, tomar una decisión u otra y cambiar el rumbo de la expedición. Las expediciones o aventuras nunca son flexibles. Tú lo sabes, lo hemos vivido juntos en el desierto. Cuando fuimos al desierto en Gulmim, la primera noche esperábamos llegar a la aldea a dormir y hemos tenido que acamparnos a 30 kilómetros de la aldea y dormir en mitad del desierto. O sea, tú lo has vivido en tus carnes a mi lado. Pero fue una experiencia mucho más bonita que haber dormido en la aldea. Sí fue única. Dormir bajo 1000 estrellas Sí, o fue millones de estrellas Yo la recuerdo como una es experiencia mucho única. más bonito. Hombre, fue difícil, cansado después de tantos kilómetros recorridos, polvo del camino, tener que montar un refugio en mitad de la noche. Además, tú y yo éramos responsables de un equipo de personas bastante grande, algunas de ellas sin conocimiento de outdoor y de vida al aire libre. Entonces nuestra responsabilidad y el peso sobre nuestros hombros fue bastante más grande. Sin embargo, yo lo recuerdo como un momento muy potente, ¿no? ¿Qué dirías que es más afilado, tu cuchillo o tu intuición? Ay, don Eladio me dijo una vez, don Eladio, bueno, siempre recuerdo incluso esa frase, voluntad de acero, me dijo, tienes que llevar tu cuchillo afilado, tiene que ser el cuchillo más afilado de todos, nunca lleves ese cuchillo desafilado. Eso, sorprendentemente, esas palabras de don Eladio afilaron mi intuición. Entonces te puedo decir a día de hoy, sin temor a equivocarme, que los dos van igual de afilados. ¿Y alguna vez has usado el cuchillo para algo que no lo deberías de haber usado? Sí, sí. Una vez he tenido que desenfundarlo para enseñárselo a una mala persona. He tenido que demostrarle, y eso es algo que no se debe hacer, no debe, y desde aquí pues siempre abogo por la paz, pero aquella circunstancia meritaba o tenía que demostrar que yo también tenía cómo defenderme, ¿no? Y sí he tenido que mostrarlo, sí he tenido, por fortuna no pasó de ahí, ¿eh? De hecho no salió de mi cinto, o sea, lo enseñé y la situación se calmó y se quedó ahí. Para eso no se debe usar un cuchillo. ¿Fue aquí en España? ¿Fue en el extranjero? Fue fuera. Fue fuera de Sí, España. se fue fuera de España. ¿No nos puedes contar la anécdota? Preferiría dejarla en la sombra, pero sí me gustaría decir que no fue en nuestro país. Nuestro país es bastante seguro, en fin, no hay ese tipo de riesgo y demás, pero fuera las cosas no funcionan como aquí. Entonces sí, en una ocasión tuve que enseñarlo y demostrar que yo tenía cómo defenderme. Es más, recuerdo aquella famosa escena de Cocodrilo Dundee cuando le sacan un cuchillo y él dice, esto es un cuchillo, ¿no? Y saca un cuchillo mucho más grande. Algo así ocurrió. No tan épico como esa escena, pero algo así ocurrió. Ese sería un lugar peligroso, seguramente. Sí. ¿Hay algún lugar al que no volverías ni aunque te pagaran? De todos los que has visitado a lo largo y ancho del mundo. Sí. Sorprendentemente tiene que ver siempre con áreas urbanas. O sea, hay ciertas áreas urbanas en el mundo donde no volvería ni aunque me pagaran. Esas particulares áreas urbanas, pues obvio, el nivel de riesgo es mucho mayor. En la naturaleza hay áreas difíciles, complejas de manejar, con diversos peligros, inclusive de seres humanos y demás, pero sí, por proyectos y demás, sí volvería. Sin embargo, áreas urbanas puedes tener por seguro que ciudades como Caracas no volvería a visitar, o sea, ni que me pagaran, ¿no? Esa ciudad es compleja. Dakar es otra ciudad que no me gusta. Dakar en Senegal es otra ciudad a la que le tengo bastante respeto, no me hace mucha gracia, ¿no? En fin, esas ciudades, diría que en África no tanto, ¿no? En Marruecos, por ejemplo, todas las ciudades son seguras y demás, pero sí que Caracas y Senegal son dos ciudades que no visitaría más. Es obvio que no te gusta el mundo urbano, no te gusta. Tú eres de naturaleza. Sí. A lo mejor en alguna ciudad alguien te ha tomado por un loco. Sí, bastantes veces. ¿Sí? Inclusive en Madrid, una vez caminaba por la Gran Vía, obvio con mi atuendo, ¿no? He tenido una suerte, una cosa muy curiosa, en una feria que se hizo entre Neptuno y Cibeles, llevaba mi cuchillo al cinto, llevaba mi aborigen al cinto. En medio de Madrid. En medio de Madrid. Eres un valiente. Y curiosamente, me crucé con la policía montada. Obvio, me detuvieron en ese momento y me preguntaron que por qué llevaba mi cuchillo al cinto. Les expliqué que era una herramienta pedagógica que estaba enseñando a hacer fuego a los niños con el cuchillo, una atención por parte de los funcionarios de policía exquisita, entendieron cuáles eran las circunstancias y demás, pero es obvio que me tomaron un poco por loco. Es evidente que, bueno, no es algo muy normal ver a una persona así. Sin embargo, no me pidieron en ningún momento que tuviera mi herramienta o nada. Sí me dijeron que evitara alejarme mucho de mi stand, de mi puesto,
pues por una cuestión meramente de seguridad. Pero muy amables conmigo y lo entendí, que es obvio que había salido a tomar un refresco porque tenía muchas horas de trabajo encima y tenía que tomar algo fresco, pero evidentemente olvidé mi cuchillo. Mi cuchillo se ha vuelto prácticamente una parte de mí. Entonces, pues en ese momento lo llevaba al cinto y ellos lo notaron de inmediato, con muchísimo respeto. La verdad que no tengo ni una queja. ¿Qué has pasado más tiempo, sin ducharte o sin hablar con alguien? Porque esas expediciones que me cuentas que has ido solo, pues a lo mejor has pasado más tiempo sin hablar con alguien. Pues Me sí. consta que cuando fuimos a África estuvimos unos días sin ducharnos. Sí, pasamos por lo menos una semana sin ducharnos, ¿eh? Por lo menos una semana. Y en el Hierro, la expedición del Hierro, pues hasta que no llovió no tomé una ducha, porque no tienes agua dulce, o sea, tenía solo el agua del mar, no era muy común. Pasé 30 días con la misma ropa, un mes entero. Sí pude lavarla a unos 12 días más o menos, cayó un chubasco y me pude duchar bajo la lluvia y pude lavar mi ropa, ¿no? Pero diría que, en base a tu pregunta, que he pasado más tiempo sin hablar que sin ducharme. Uh-huh. ¿Y cuál es el primer animal que te comerías en una situación de supervivencia? La pregunta la puedes enfocar de dos maneras. O el que más te gusta o el que más te gustaría comerte o el más fácil de capturar. Ahí quería llegar, ahí quería llegar. Yo diría que, claro, siendo tú Seprona en activo, me vas a crucificar por lo que voy a decir, es obvio, pero hablamos de una hipotética situación de supervivencia. Es un animalito que yo protejo, cuido y que en muchísimas ocasiones he tenido la suerte incluso de devolver a la naturaleza, de reintegrar a la naturaleza. Pero una tortuga, un galápago, es un animal relativamente fácil de capturar y que tiene muy buena y mucha cantidad de carne. El aporte proteico es muy alto, entonces sí sería un animal, pues, diana, ¿no? Un animal que buscar, un animal diana. Uh-huh. ¿Y cuál es el animal que más respeto te da en la naturaleza? Puede ser por miedo, puede ser... Sí. Aparte del ser humano, el mosquito. Aparte El mosquito es el que más el respeto te mosquito, da. sí. Creía que ibas a decir un oso. No, muchas veces ocurre, pero no es el mosquito. Claro, es que un oso contra otro oso tampoco no va a competir. No, el punto es que sufrí, por ejemplo, de malaria y de dengue hemorrágico. Esas dos enfermedades las transmite el mosquito. En un caso el Anopheles y en otro caso la Aedes aegypti. Y mi hermano en particular, mi dengue no fue tan fuerte, pero mi hermano en particular casi muere de dengue. Entonces es algo que tengo a lo que le tengo mucho miedo, para hablar pronto. A lo que le tengo mucho miedo es a una mala picada de mosquito. No me preocupan los mosquitos en España porque no transmiten enfermedades. Tenemos muchísima suerte, o en general no transmiten enfermedades. Pero esos pequeños animales, una garrapata en un mal sitio durante mucho tiempo o un mosquito, pues sí que son los animales a los que les tengo más miedo. ¿En alguna ocasión te ha salvado la vida algo ridículo? Estaba pensando mientras estabas hablando, por ejemplo, pues para una picadura de una avispa, por ejemplo, pues a lo mejor un poco de orín con un poco de tierra, barro hecho con orín, te puede aliviar y demás. Si eres alérgico te puede incluso salvar la Sí, vida. sí, sí. ¿Hay algo ridículo que a ti te ha salvado la vida en alguna Mira, ocasión? me pasó una cosa, me pasó una cosa que sorprendería. O sea, esto me ocurrió en Venezuela. Esto me ocurrió estando en Venezuela. Tenía muchísima sed. O sea, tanta sed que empezaba a desvariar. Es decir, ya me costaba articular palabras. Cuando tienes mucha sed, has perdido mucho líquido, incluso te cuesta el parpadeo porque el ojo está muy seco. Ya notaba que me costaba el parpadeo, me ardía el ojo, no tenía saliva y demás. Y he podido beber agua de una huella. Encontré una huella, a mi entender era de vaca, o de un bóvido, obvio, búfalo, vaca, una huella bien profunda donde en el barro se había conservado agua. Y pues directo me la bebí. O sea, podía haber sido orine perfectamente de vaca. Era muy mala, pero sin embargo la bebí y estaba en una situación bastante crítica. Sí que es cierto que era una situación bastante crítica y habré bebido, no sé, a lo mejor unos, no sé, 150 o 200 mil litros de agua que me mantuvieron ese rato hasta poder llegar a una fuente. Yo creo que sin eso no habría llegado a la fuente. Tú me has enseñado a mí muchas veces que contra más sabes de naturaleza, contra más sabes de supervivencia, menos cosas tienes que cargar en la mochila. ¿Qué es lo más inútil que una persona que te haya acompañado en una expedición ha llevado en su mochila? Eso es increíble, porque he visto cada cosa. O sea, he visto cosas inútiles, súper inútiles. Mira, he visto cantidad de cosas. He visto perfume.
O sea, eso es algo, ok, dices, bueno, el alcohol puedes utilizarlo, puedes encender un fuego con el alcohol, la botella de cristal, pues sacarle múltiples usos, pero realmente es preferible llevar otra cosa y no cargar con perfume. En concreto era una botella plástica de esas de Nenuco. O sea, eso es algo prácticamente inútil. Y he visto mochilas, bueno, tenemos un amigo común que llevaba una mochila una vez y tenía hasta pegamento para ratones dentro de la mochila. O sea, había ahí unas cosas terribles, ¿no? Este, es eso, evidentemente, ok, puedes fabricar una trampa con eso, pero hay que pensar muy bien qué es lo que se echa en la mochila, hay que pensar que cada cosa que metes en la mochila tenga 2 o más usos. Si alguien me puede sacar 2 o más usos de una botella en enuco, yo digo, bueno, vale, no es tan inútil, pero no es tan fácil sacar 2 o más usos, ¿no? Entonces, esa es la idea, tratar de ser eficiente a la hora de preparar una mochila, ¿no? ¿Y alguna vez una mentira te ha salvado de una situación comprometida en la naturaleza? No te estoy diciendo En la con vida, una bueno, mujer no. o con... No, no, en la naturaleza. En la naturaleza. Mentir es algo que no se me da bien, o sea, es algo que no, nunca se me ha dado muy bien. Enseguida me pongo nervioso, se me nota un poco, no sé, yo creo que se me nota, al menos esa es mi percepción. Mentir en la naturaleza no es muy necesario, ¿no? Sí que en una ocasión, en mi juventud temprana, he tenido que utilizar arducias para convencer a partida de casa en la que estábamos tras Pecarís precisamente, y he tenido que utilizar ciertas arducias, ciertas mentiras, para tratar de convencerlos de volver, de que no continuáramos. Había una situación de riesgo en el medio y he preferido pues convencerlos de que volviéramos. Entonces sí he tenido que utilizar alguna mentirilla, ¿no? Ujú. No sé si, bueno, hay programas en televisión de temas de supervivencia y demás que muchas veces sí que se usa la mentira o se falsea Sí. un poco muchas Ujú. situaciones, incluso programas que casi son del corazón en vez de ser que también se miente, Sí, se esconden mecheros, tal. sí. ¿Tú qué eres, de Pedernal o de mechero escondido? No, yo soy de Pedernal, o sea, es obvio que, mira, ahí lo llevo, yo soy de Pedernal, pero sí entiendo algo y lo transmito desde aquí con total naturalidad a las personas que nos ven. Una cosa es un rodaje audiovisual, otra cosa es una aventura. Entiendo que detrás de cámara, pues que exactamente como ahora hay profesionales que dedican su tiempo y su energía en comunicar un mensaje, ¿no? Tratando de que ese mensaje sea lo más certero y lo más eficaz posible. Además, bonito, estéticamente bien hecho y que se dejan el pellejo en que aquello quede bien. Entonces, no es lo mismo un rodaje audiovisual que una aventura real, ¿no? En la aventura real es descarnada, ahí no hay nada preparado. El rodaje audiovisual suele tener pues algunas cosas que se esperan que ocurran. Yo mismo he realizado un par de consulting para productoras audiovisuales, una de ellas precisamente fue para una productora grande de Norteamérica, donde realicé un consulting para un programa de dos haciendo supervivencia, 2 personas haciendo supervivencia, y bueno, pues sí había un guión o hilo conductor. Obvio, no se falseaban las cosas, pero sí que se forzaban ciertos elementos. Entonces, todo lo que vemos por televisión no es 100% verdad. Hay que tener la cordura de recoger con pinzas los consejos que se emiten en televisión, porque algunos pues están relativamente falseados, ¿no? Para ir terminando, Ujú. en la última aventura que viví contigo, a todos los que estábamos allí presentes, nos asignaste un animal que sería como nuestro tótem. Un tótem. ¿Cuál es tu animal? ¿Qué animal sería Michael García si fuese un Wow, animal? wow. Fíjate, Pedro, que eso es algo que yo no A suelo mí me hacer. dijiste que era un mono, a ver si ahora tú vas a No, ser un león. no. A ver, eso es algo que yo no suelo contar en público. Has desvelado una parte muy sensible, creo que la más sensible de toda nuestra charla la has desvelado ahora. Me has puesto en un compromiso. Primero, develar mi animal toténico, ¿no? Un poco el animal con el que yo me relaciono. Y luego esa práctica en mis actividades de asignarle a cada persona un animal toténico. Eso es algo que jamás en mis 25 años de carrera había hecho público. Mucha gente que han estado conmigo en actividades lo saben, pero Te he me has puesto en puesto, un compromiso. sí, me has puesto en un compromiso gordo. Lo siento. No obstante, lo has desvelado pleno. Espero que me sepas No, perdonar. no pasa nada, no pasa nada. Lo has desvelado pleno y yo no puedo ser menos. Es decir, pues también voy a contar cuál es mi animal toténico. En la visión de los pueblos, del pueblo Piaroa en concreto, el animal toténico es como una especie de sesión de coaching.
te ayuda a entender, se le dan valores a ese animal, que esos valores te refuerzan a ti, te ayudan a entender cuáles son tus valores, ¿no? Te ayudan a recordar. En tu caso eres el mono porque compartes esos valores, compartes esa actividad, esa eres inquisitivo, buscas oportunidades donde otras personas no consiguen. Entonces esa forma de ser te hace asociarte con el mono, ¿no? En mi caso particular, yo no me lo asigné a mí mismo. Fue un chamán Piaroa, por allá por mi infancia, mi juventud, mejor dicho, temprana, el que me lo asignó. Te sorprenderá saber cuál es el animal. Es un manatí. O sea, un animal que yo me esperaba también un jaguar o algo así. Un animal gordo que come lechuga. Gordito es. Gordito come lechuga. Sin embargo, la visión del chamán va mucho más allá. Él me dice, el manatí es un animal que está en el límite entre la tierra y el agua, que disfruta de los dos mundos, que no tiene enemigos y que se relaciona de una manera muy estrecha con la naturaleza. Mucha naturaleza depende de él. Si vemos a un manatí, tiene la piel del lomo lleno de algas. Las algas lo colonizan, se le llena de algas el lomo. Es decir, la naturaleza depende del manatí y el manatí depende de la naturaleza. El chamán lo que quería hacer ver con esa imagen del manatí era mi conexión tan estrecha con el mundo natural. Y cada vez que siento que flaquean mi fuerza, que pienso, mejor debería dedicarme a trabajar en banca o a otra cosa para hacer más dinero, recuerdo el manatí y me da fuerza para seguir adelante haciendo lo que hago, disfrutando de estos montes perdidos. Entonces, ¿crees que el chamán acertó de pleno? De pleno. Es importante entender que el tótem puede cambiar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Puede de repente nosotros podemos cambiar, sufrir una metanoia, un cambio muy profundo en nuestra manera de pensar y nuestro tótem puede cambiar. Sin embargo, yo creo que en mi vida pues, no ha cambiado del todo. Uh-huh. Para ya ir dando los últimos coletazos, ¿alguna vez has forjado un cuchillo en una hoguera o eso lo dejas para profesionales? Hombre, obvio, lo he forjado, sí. Sin embargo, no tiene la calidad de un cuchillo profesional. Yo no soy herrero. De hecho, cuando gesté el aborigen, lo primero que hice fue buscar un buen herrero, un buen creador que lo hiciera, que lo pusiera en sus manos. Juan David, un buen muchacho. Tengo mucho tiempo que no sé de él, pero una bellísima persona. Él pues preparó la hoja original para mí, ¿no? Hizo aquella hoja un poco tosca con sus recursos y demás. Y a partir de esa hoja que yo le encargué con mis características, yo fui modificando lo que quería. En mi caso particular he forjado pues algún cuchillo, forjé un pequeño hacha, inclusive me entretuve bastante en los días de la pandemia que todos sufrimos, me entretuve bastante forjando. Es muy apasionante darle forma al metal y demás. Obvio no tengo los conocimientos que tiene un buen herrero, pues no me dedico a eso. Sin embargo, sí he tocado un poco el metal, ¿no? He tocado un poco el hierro. Vale, pues ya la última, Michael. Dispara. Has forjado ese cuchillo y vas a escribir un mensaje que van a descubrir dentro de 50 años cuando encuentren ese cuchillo bajo tierra. ¿Cuál sería ese mensaje en el cuchillo que escribirías? Pues que disfrutemos de la subsistencia, el arte de la vida en la naturaleza. Ese sería el mensaje. La vida en la naturaleza es un arte. Es disfrutar de ella desde todo punto de vista. Esto que tenemos al lado de nosotros es una obra de arte que le tomó al planeta miles o millones de años construir. Entonces, evidentemente, vivir en torno a ello es arte. Entonces, diría esa hoja de ese cuchillo que van a encontrar dentro de 50 años, subsistencia, el arte de la vida en la naturaleza. Muy bonitas palabras. En cada hoja forjada hay una historia y hoy, gracias a ti, hemos conocido la tuya. Qué bueno. Muchas gracias, Michael. Encantado, Pedro, de estar aquí contigo. Muchas gracias contigo. por estar con nosotros. Y nos vemos en una próxima aventura.